Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un programa y necesariamente tiene que ser de pie. De pie porque vamos a rendir homenaje a uno de los periodistas más arrojados, más valientes que han existido en nuestra República Mexicana. Después del Buen Día, en el que atacaba sistemáticamente a la clase política y su vinculación en cuestiones del narco, en la cuestión del lavado de dinero, pues han surgido otros periodistas que han seguido la línea de investigación del narcotráfico y del crimen organizado. Vamos a rendir homenaje hoy al maestro Javier Valdés Cárdenas, que el día 15 de mayo, después del mediodía, es vilmente asesinado por sicarios que disparan a la cabeza, porque era la única forma de tratar de aniquilar su pensamiento, pero estos asesinos no lograron su objetivo. El maestro Javier Cárdenas ha sido uno de los más valientes periodistas que nos dieron a conocer toda la parte del monstruo, sus entrañas, cómo están las vinculaciones del narcogobierno, cómo son las estructuras del crimen organizado. Ya habíamos tratado aquí en tu programa Sin Comentario anteriormente cómo se estructura el narcotráfico en Michoacán. Y yo les digo ahora a todos aquellos que son cobardes y se hacen llamar sicarios y que algunos sus cabezas están valuadas en $25,000 por matarlos, es poca la cantidad, porque no alcanza una bala para que acabe a todos aquellos que nos atrevemos a señalarlos, a decirles que basta, que no tenemos miedo, y si vas a disparar, hazlo aquí. Ahora nosotros vamos a develar todo el trabajo que estaba haciendo el maestro Javier Valdés Cárdenas. Quiero decirles que el día 28 de agosto de 2015 tuvimos la gran oportunidad de entrevistar al Vato, porque así cariñosamente me llamó el maestro Javier Cárdenas. El maestro Javier Cárdenas, el 28 de agosto de 2015, me estaba regalando una entrevista a su programa Sin Comentario que tiene al aire ya 5 años, y en el cual nosotros hemos sido constantes señalando la podredumbre en el que está el Estado, y no solamente el Estado, en el que se envuelve toda la República Mexicana, con gobernantes que no tienen escrúpulos, que se llenan de dinero en base al terror, en base a asesinar el pensamiento libre. El maestro Javier Cárdenas, ese día 28 de agosto de 2015, me regalaría esa entrevista, la cual le vamos a pedir a nuestra producción que nos haga favor de poner un fragmento. Quiero decirles que fue muy difícil volver a conseguir la entrevista. No sé qué mecanismos se envolvieron. Aquí hay algo que ya me está preocupando, porque el día 15 de mayo, a mediodía, que le disparan a la cabeza al maestro Javier, estaban bajando de la red de YouTube y de las páginas de Facebook la entrevista que le había hecho al maestro cuando estábamos hablando de los niños del narco. Uno de sus libros en el que expone las calamidades en las que se ven envueltos los niños de policías que han atacado y confrontado el narco, pero también de algunos narcotraficantes que no han pensado en sus familias y han quedado en la orfandad estos niños. Se habla de los niños de policías, del ejército, de los mismos sicarios, de gentes que fueron secuestradas, que fueron levantadas, y estos niños quedaron en la orfandad. Yo me pregunto por qué YouTube bajó el video el día 15 de mayo de la entrevista que le habíamos hecho al maestro Javier Valdés Cárdenas, y también de Facebook estaban quitando el posteo, pero no contaban en que nuestro canal siempre tiene respaldos y tenemos en bóveda algunos videos que son importantes. Hay una cosa que sí quiero señalar. Ahora todo mundo se llena la boca de haber conocido al maestro Javier Valdés. Sin embargo, muchas gentes ni les preocupaba. Cuando yo le hice la invitación para que nos regalara una llamada aquí a Morelia, todos
o algunos de los medios en que les comunicaba la importancia y relevancia de este investigador, le decía, vamos a traerlo a Michoacán, a la Universidad Michoacana, y gente que participa como docentes se hacían de la vista gorda y decían, sí, que esto y que el otro, y nadie participó. Y después del homicidio del día 15 de mayo, Día del Maestro, porque es un maestro para nosotros, el maestro Javier, pues resulta que ahora todos leyeron la obra cuando estoy seguro que ni siquiera han abierto los libros del maestro Javier. Sin embargo, él nos da una enseñanza de que no hay que amedrentarse, no hay que temer a esta bola de parásitos que no van a aterrorizar el país, porque seguiremos hablando y develando lo que ocurre en torno al crimen organizado y el narcotráfico. Vamos a ver la entrevista que le hicimos al maestro Javier Valdés Cárdenas el día 28 de agosto de 2015, hasta sus casas. Ya está aquí llamando Javier Valdés. Bueno, sí, maestro Javier, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Maestro, pues muy gustoso. El libro que usted acaba de sacar a la venta, que hemos visto que ya está en varias distribuidoras de editoriales, ¿qué nos está diciendo el libro que usted hizo muy llamativo, Huérfanos del Narco? Bueno, nos está diciendo que hay un país destrozado, con una infancia en el olvido, tanto por parte del gobierno que no ve a los desaparecidos y mucho menos a los familiares, entre ellos a los niños y a las viudas, y también por la sociedad. Hay historias ahí terroríficas, muy tristes, dolorosas, de niños en el abandono, de niños insomnes, enojados, pero a pesar de todo con la esperanza de que sus padres regresen a sus casas. Maestro, ¿quiénes son los huérfanos del narco? Por diversas entrevistas que usted ha dado a medios nacionales e inclusive internacionales, nos dice que uno nos iríamos quizá con la finta que se refiere nada más a las personas que son victimadas, pero por parte o familiares de los que se dedican al narcotráfico. Pero nos aclara usted que tiene que ver con hijos de policías, con las mismas personas que participan del narcotráfico. ¿De quién es más, maestro? A ver, amplíenos usted quiénes son los huérfanos del narco. Sí, efectivamente, yo en las familias no encontré indicios de que se dedicaran al narcotráfico, como en otro de mis libros, Los morros del narco. Ahí sí estamos hablando de sicarios, de jóvenes involucrados en la venta de droga, en algunos delitos vinculados con el crimen organizado. En este libro, Huérfanos del Narco, estamos hablando, como bien lo dice, de hijos de periodistas, hijos de policías, hijos de empresarios, hijos de personas como tú y como yo, que estamos en una condición de orfandad. Creo que esto lamentablemente se multiplica prácticamente todo el país. Son hijos de personas que nadie busca excepto sus familiares, y que en muchos casos para su búsqueda recurren a narcotraficantes que quizás son los mismos que los ejecutaron o desaparecieron, porque en ninguno de estos casos está el gobierno, el gobierno que no investiga, que es cómplice, que es corrupto de crimen organizado, y que es además insensible. Muy bien, maestro. También vimos que dentro de su producción literaria usted se dedica al periodismo. Hay otro de los libros que hizo sobre los levantones, ¿verdad? Sí, efectivamente. Antes de este libro está Con una granada en la boca, y luego está Levantones, que son historias de desaparecidos en el país. La expresión levantones es más del norte de México, pero lamentablemente pues se ha extendido el fenómeno de la desaparición forzada se ha extendido a buena parte del país. Y sí, digamos que es una especie de continuación de esta temática tan trágica que viven muchos mexicanos. Maestro, ¿qué lo llevó a usted a interesarse sobre esta área del narcotráfico? Bueno, yo creo que es mi trabajo, mi pasión.
yo ubico mi trabajo como una buena parte de la definición de mi vida, el periodismo, escribir, y creo que en regiones como Sinaloa, en la que todos los caminos conducen al narco, es difícil escribir de otros aspectos de la vida estatal, y creo que es una responsabilidad contar estas historias del narco. Creo que uno como reportero está entre reproducir el discurso de los poderosos que siempre nos mienten, o hacerme tonto. Eso de un lado, y del otro está hacer cobertura del narcotráfico. Entonces no es tanto una elección, sino una decisión. No hay manera de hacerse a un lado. Creo que esta es mi tarea. Lo que hay que asumir es el reto de contarlo de otra manera, como un fenómeno social y humano, más que un asunto policíaco. Usted participa escribiendo en el periódico La Jornada, ¿así es? Sí, así es. Soy corresponsal desde hace cerca de 17 años. Y en Culiacán formo parte del equipo del semanario Río 12, del que también soy fundador. ¿A qué se dedica Río 12, maestro Javier? Bueno, es un periódico que hace trabajos de investigación. Es un semanario que circula en todo Sinaloa. Es fundado por periodistas y dirigido por periodistas. Y bueno, con este fenómeno del narco nosotros hemos asumido la tarea de contar estas historias de la boca del lobo, como dicen. Sé que el trabajo de escribir sobre cuestiones del narcotráfico es ponerse en la palestra, ponerse en peligro. Queremos felicitarlo por esta gran labor, maestro Javier Valdés Cárdenas. Esperemos que pronto venga a la ciudad de Morelia y esté presentando aquí también su libro, maestro. Le agradezco bastante la llamada. Como sabemos, pues usted todo esto lo hace con sus propios recursos. En realidad, escribir no deja para más. Muchas gracias, al contrario, encantado de platicar con ustedes y con el auditorio, y a las órdenes de ustedes en Culiacán, y por supuesto me encantaría estar allá en cabina en esa hermosa ciudad de Morelia. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, y buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, amigos, quiero agradecer al maestro Javier porque pues de su propio saldo tuvo que utilizar, porque ustedes están viendo la bondad que tenía Javier Valdés Cárdenas. Y en esta entrevista precisamente le preguntábamos esta actividad periodística que desarrolla en Río 12. Precisamente el día 15 de mayo iba saliendo de las oficinas de Río 12 y, como él lo dijera ahí, en Sinaloa todos los caminos llevan al narco. Regresamos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Hace Comentario, un comentario pensado. Un comentario pensado. Y bueno, escucharon al maestro Javier Valdés Cárdenas cómo nos relataba que pues en Sinaloa todos los caminos llevan al narco. Y al momento que yo le entrevistaba ese día 28 de agosto de 2015, también nos comentaba contar estas historias a boca de lobo. Cuando le decía yo si no temía que fuera atacado, si fuera violentado por todas estas personas que señalaba del crimen organizado y que trabajan toda la cuestión del narcotráfico. Él, saliendo de sus oficinas, vuelvo a decirles, el día lunes de su periódico que él funda, que es Río 12, pues ahí lo esperan estos sicarios con el pretexto, las autoridades de Sinaloa, de verdad que dan tristeza e insultan al pensamiento, porque siguen argumentando que la primera línea de investigación es debido al robo de su vehículo que dejaron a pocas cuadras. A una persona que se le va a quitar un vehículo, caramba, no se necesita rematarlo, no se necesita gastar tantas balas.
en uno de los libros que se habla sobre la historia de un sicario, cómo se hace un seguimiento a la persona que se va a secuestrar, que se va a asesinar, que se va a levantar. Son tiempos muy largos en el que están campaneando, como se dice vulgarmente o en la jerga criminal, a la víctima. ¿A qué horas come? ¿A qué horas se levanta? ¿A qué horas va al trabajo? ¿Por dónde llega? Todo esto se estudia perfectamente. Estas personas que se dedican a ser los sicarios, recuerden que sicario viene de sicari, aquel que porte el puñal. En la antigua Roma, aquellos que estaban en contra de una persona que tenía un pronunciamiento que no era de su interés, pues le decían que lo privara de la vida y se le daba una recompensa. Entonces estas personas no matan por tener una discrepancia con la persona, el que le caiga mal, el que no comulgue con su política, con sus creencias. Simplemente es por mandato de un cobarde que le pide a otro rastrero que en base a unas monedas aniquile a una persona, y a esta persona le gana la avaricia, le ganan los centavos. Es decir, son pobres inútiles que no saben hacer otra cosa más que disparar. Y sé a qué me estoy enfrentando, pero pues caramba, alguien tiene que decir las cosas. Fíjense, el maestro Javier Valdés Cárdenas nació un 14 de abril de 1967, es decir, el maestro Javier Valdés es contemporáneo de su servidor. Acababa de cumplir 50 años de edad. Vamos a ver algunas fotografías del maestro Javier, que nuestra amable producción nos hizo favor de trabajar. Entonces, ahí nos estaba mostrando uno de los últimos libros que el maestro Javier Valdés Cárdenas escribió y que más adelante vamos a reproducir. La entrevista que también el programa de Psicomentario, un comentario pensado, tuvo con Javier Valdés. Ahí tenemos los periodistas que han sido muertos tan solo en estos últimos meses, empezando por Javier Valdés, Filiberto Álvarez, Miroslava Brecht, Ricardo Monluni y bueno, aquí estamos viendo, desgraciadamente, a sus deudos llorando la pena de su partida. El maestro Javier Valdés, pues, dejó cariño en muchos que conocimos, quizá no de persona, pero su obra que es importante para todos los estudios criminológicos. Fíjense que él nace en Culiacán, Rosales, Sinaloa. Estudió sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y empieza en sus incursiones en televisión en los años 90, específicamente en Canal 3. Él es uno de los corresponsales de este periódico que tanto amó y tanto lo amó a él, que es La Jornada. Los periodistas salieron a las calles a demandar justicia, a demandar que se conozca quiénes son los que lo asesinaron, pero más que los que lo asesinaron, ¿quiénes son? Aquellos infectos que lo mandaron matar. Unos de los libros más importantes, como los decía en la primera entrevista, pues son Los morros del narco, Mala hierba, Los desamparados y víctimas del narco, y bueno, el último de libros que les habíamos dicho es en el narcoperiodismo. Entonces, el maestro Javier no dudó siempre en develarnos, y este fue uno de los libros más importantes también de Mis Narco. Cómo estas personas son financiadas, personas que participan muchas veces en los certámenes de belleza y son financiadas por el narco. Hay grandes cantidades y si no ganan, pues a los mismos jurados se les persigue o se les da una buena cantidad de dinero para que gane la persona que ellos están proponiendo. Ahí tenemos el féretro del maestro Javier y los deudos que están al frente llorándolos, sin embargo no se acobardan porque él nunca pidió ni demandó que el Estado le diera protección, una protección a la que tenía derecho, pero que la clase política no le importaba más que cegar la vida de este gran amigo periodista. Ahí tenemos los compañeros periodistas que se manifestaron y ponen las cámaras en el piso para manifestar su coraje. Bueno, amigos, vámonos a
otro corte y regresamos con la entrevista que le hicimos al maestro Javier Valdés Cárdenas en septiembre, que le hicimos la entrevista al maestro, que nos hizo favor de comentarnos su último libro de narcoperiodismo. Regresamos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de este gran amigo, de este gran maestro, Javier Valdés Cárdenas, que unos sicarios le quitaron la vida el día 15 de mayo. Vamos a ver uno de los fragmentos de la entrevista que le hicimos al maestro en septiembre a propósito de narcoperiodismo y cómo muchas de las personas que empiezan a investigar el narcotráfico y el crimen organizado desgraciadamente han perecido por las manos de estos sicarios, por las manos de estos inútiles del país. Regresamos. Y bueno, en esta tercera parte del programa, fíjense que contactamos al maestro Javier Valdés Cárdenas. Buenas tardes, maestro, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, un saludo a tu auditorio, mucho gusto saludarte. Pues primero agradecidos, maestro, que haya dejado tantito la conferencia de la presentación de narcoperiodismo. Este es uno de los últimos libros que he escrito conjuntamente con otros anteriores, este libro que está aquí en pantallas, que se llama Narcoperiodismo. ¿De qué nos habla este último de sus libros, que es posterior a Huérfanos del Narco, maestro? Sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que es un libro en el que recopilo historias, testimonios, crónicas del trabajo periodístico de Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México. Abarca todos los ámbitos del trabajo periodístico, todos los aspectos, digamos, desde la censura hasta la autocensura, y por supuesto los casos de periodistas asesinados, exiliados, desaparecidos, amenazados, incluyendo la participación de los dueños de los medios de comunicación, del gobierno, de la clase política que es intolerante, y de los empresarios que censuran cualquier trabajo de investigación sobre sus inversiones, resultados de corrupción y tráfico de influencias. Entonces es en general los diferentes filos, pantanos y también una mirada hacia el interior del trabajo periodístico en México. Maestro Javier, precisamente su tocayo, ¿verdad? Javier Duarte, en Veracruz ha hecho una cacería impresionante hacia los periodistas. ¿Qué nos puede hablar de ese gobierno tan sanguinario que ha hecho la persecución a todos aquellos que han denunciado las acciones en Veracruz? Bueno, Duarte es un cacique, es un asesino, creo que debe estar en la cárcel. Hay muchos Duartes en el país, no solo en Veracruz. Creo que ha hecho de esta entidad una sucursal del infierno con sus actos represivos, corruptos, de complicidad con el narcotráfico. Él encabeza el crimen organizado en Veracruz. Yo creo que solo es una pieza más del rompecabezas de corrupción, de una clase política corrupta que tenemos en México. Muy bien, el paradigma de la libertad de expresión es este gran periodista en día, o quién es el que pudiéramos decir que hace una expresión de libertad del periodismo. Yo creo que tenemos varios paradigmas. Me gusta mucho la expresión que usas. Incluiría, por supuesto, a Buendía, a Julio Scherer, a Blanco Ornelas. Son los que ahora creo que podemos mencionar. A mí me gusta mucho el trabajo de Rodolfo Walsh, pero estamos hablando de un periodista argentino. Yo creo que en México tenemos esos paradigmas, junto con otros más que incluso ahora siguen escribiendo, ¿no? En ese sentido yo creo que sí hay formas de hacer periodismo y hay, por supuesto, esperanzas. Muy bien, Julio Scherer, cuando empezaba a señalar las acciones
del gobierno de López Portillo. López Portillo dijo una frase que no se borra, que dijo: no te pago para que me pegues. ¿Cómo entender esta defensa que hace del periodismo Julio Scherer con su gran revista Proceso? Bueno, quedó claro para Proceso lo hizo saber de manera contundente que el hecho de que se anuncien en los medios de comunicación, el gobierno no tiene derecho a imponer una línea editorial en estos espacios. Yo creo que persiste esa práctica de nuestra clase política de castigar a los medios críticos. Eso se da a nivel nacional y en cada uno de los estados. Creo que se replica esto del cacicazgo. La autoridad cree que los recursos públicos son de ellos y los van a aplicar de manera discrecional. Creo que ellos tienen la obligación de distribuir con transparencia los recursos públicos y sin esperar que los periodistas nos quedemos callados o estemos amordazados, maniatados frente a tantos abusos. La diáspora que se hace del periódico Excelsior, que donde salen precisamente Julio Scherer, Pagés Yergo, ya se repuso Excelsior. De esa diáspora ya podemos hablar que nuevamente Excelsior es un referente de verdad, o siguen las simulaciones. No, yo creo que hay resistencias en ambos sentidos, en Excelsior igual que en otros medios. Creo que hay una especie de crisis en los medios tradicionales, en los medios grandes, por decirlo de una manera, y que la emergencia se está dando en los blogueros, en los espacios virtuales donde reporteros ejercen un periodismo libre, pero con muchas limitaciones económicas y por lo tanto están en la sobrevivencia. No, Excelsior, respondiendo a tu pregunta, está lejos de aquel Excelsior que nosotros admiramos. Maestro Javier, ¿le parece que nos vayamos a un corte y regresando continuamos con su interesante libro? Con mucho gusto, gracias. Muy bien. Bueno, amigos, no te vayas, estamos hablando con uno de los grandes periodistas que no tiene miedo de hablar con la granada en la boca. Nos estamos refiriendo al gran periodista Javier Valdés Cárdenas, desde Sinaloa a Morelia, en una llamada telefónica. Regresamos aquí a tu programa y comentario. Bueno, amigos, como bien lo dijimos en esa ocasión, vámonos a un corte y regresamos aquí a tu programa y comentario, un comentario pensado. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa y comentario, un comentario pensado. Y bueno, pues nada más para que ustedes puedan seguir viendo la entrevista con el finado, el maestro Javier Valdés Cárdenas, que desgraciadamente nos quitaron del camino, pero que habremos más, porque un periodista es como una hidra, una a uno, y estamos más, que continuaremos el trabajo, porque no les tememos a los cobardes. La verdad se debe imponer ante todo. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos en tu programa y comentario, un comentario pensado, y estamos hablando hasta Sinaloa con el gran periodista Javier Valdés Cárdenas, que hace este libro, su último de sus libros, narcoperiodismo. Anteriormente ya habíamos hablado con él, si recuerdan, cuando este libro de Huérfanos del Narco. Y bueno, maestro, regresamos aquí a los estudios comentando su libro Narcoperiodismo. Y estábamos hablando de estos grandes referentes en que parece ser que Excelsior pues aún todavía quedó muy dañado cuando expulsó a grandes periodistas, entre ellos a Julio Scherer, a Pagés Yergo. Pero mencionábamos los referentes del periodismo que se han dedicado a investigar el narco, que uno de ellos es Blanco Ornelas con su periódico Z, y que en bastantes ocasiones fue amenazado, y no solamente amenazado, fue víctima de las balas del narco. ¿Qué nos puede decir cómo estructuró usted el libro Narcoperiodismo, maestro Javier? Yo quería, y espero haberlo logrado, incluir todos los escenarios en que se desarrolla el periodismo en México. Pensé, por ejemplo, en cómo reporteamos en Sinaloa,
donde tenemos un cártel predominante, el cártel de Sinaloa, y no es una zona que esté en disputa. Pero tenía que comparar esto con otras regiones para que se entendiera la diferencia, el contraste. Por eso me pareció importante meter historias de Tamaulipas, también conocido como Mataulipas, y no podía dejar de escribir sobre esto sin meter historias sobre el tráfico de influencias, cómo impacta el desarrollo inmobiliario en el ejercicio periodístico de esta región de Guadalajara y sus alrededores, la violencia institucionalizada, y por supuesto Veracruz y el caso de nuestro compañero reportero Espinosa, asesinado en la Ciudad de México. Ya teniendo todo esto, quiero decirte que también debí incluir periodistas que están exiliados. Este compañero Alejandro Pacheco, que vive en Estados Unidos y que se tiene que resignar a ver su casita en Torreón desde Google Maps, porque él no puede regresar a México, donde si regresa pues seguramente va a ser asesinado junto con su familia. Maestro Javier, ¿no tenemos garantías los que ejercemos el periodismo en México? No, claro que no. Yo recuerdo que en un tiempo podíamos acudir al ejército, yo creo que eran unos 10 años, todavía había cierto prestigio. Ahora ni el ejército ni la marina, por supuesto el gobierno federal, las policías locales, están coludidas con el narcotráfico. Yo creo que la única salvación para nosotros en estas condiciones es irnos del país. Ninguna autoridad por este nivel de complicidad puede garantizarnos a nosotros nuestra integridad y la de nuestras familias. Tendríamos que escondernos o huir de México. No veo tampoco un movimiento social que acompañe el periodismo crítico, valiente que se realiza en México. La verdad, el panorama no es nada alentador, sino más bien es de desolación. Maestro, ¿cuál es la metodología que utiliza usted para haber confeccionado este libro tan interesante? Bueno, para mí son muy importantes los testimonios. Por supuesto, yo recopilo información antes de acudir a las regiones para saber qué es lo que voy a contar, a quién voy a buscar, qué es lo que me interesa preguntar. Cuando yo acudo ya a las regiones, supongamos Veracruz, yo ya tengo una agenda muy específica, no hago vida pública, no ando comentando en redes sociales que estoy en tal lugar, nada, absolutamente mucha discreción, y hago lo que tengo que hacer, como dicen los francotiradores, puro tiro de precisión y de una vida de encierro para seguir avanzando en los textos. Creo que en general eso me ha ayudado mucho a evitar algunos riesgos en zonas tan conflictivas como Tamaulipas, Veracruz, incluso Sinaloa. Maestro Javier, de los libros que usted ha escrito, que me parece que todos los escribió con la granada en la boca, ¿cuál es el que más le ha significado, vamos a decir, una proyección más allá de la que usted tiene como una persona que investiga el crimen directamente? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? El de Mala Hierba me llevó a España junto con Mis Narcos. Yo fui finalista del Premio Internacional Rodolfo Walsh a la obra de no ficción escrita en español. Y en general mis libros, pues ninguno de ellos ha destacado en el exterior, que no sea por estos reconocimientos, pero creo que si algunos de ellos ameritan ser considerados en cuenta para saber qué está pasando en México, creo que hay que estudiar Los Morros del Narco, que es un libro que trata de niños y jóvenes en el narco, el de Levantones, que es sobre desaparecidos. No hay otras obras de este tipo en el país exclusivamente sobre estos escenarios, y por supuesto el de Huérfanos del Narco, que trata de los hijos de los desaparecidos y las esposas de los desaparecidos y asesinados.
Supongo que usted fue uno de los que abordó el caso de Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchi. ¿Esto lo narra usted en Los Morros del Narco? Sí, así es. Maestro, ¿qué le ha significado como peligros? ¿Ha sido amenazado usted a la edición de alguno de estos libros? Bueno, te puedo decir que he sufrido de todo tipo de condiciones de parte de criminales y de políticos. No puedo referirme a ninguna de manera específica. En el periódico hemos tenido problemas de diversa índole. No sé, en el 2009 nos aventaron una granada de fragmentación, no pasó nada, solo provocó daños materiales, y eso es lo más público que tenemos. Hay otras cosas que son también fuertes, pero que nosotros hemos aprendido a navegar con ellas. Creo que si nosotros denunciamos alguna de estas amenazas o actos de atentados, cualquiera puede aprovechar para hacernos daño. Entonces hemos querido ser discretos en ese aspecto. Maestro, antes de despedirnos y agradecer su llamada, este hecho de que le aventaron a usted una granada, ¿fue lo que dio origen con una granada en la boca? No. Fue muy poco después que salió este libro. En realidad, el de la granada en la boca tiene su origen en una historia que así se llama, de Carla Flores, una empleada de un negocio de comida que fue herida con una granada en la boca, como dice el título, y duró como cerca de 10 horas con el aparato ahí sin explotar, incrustado en la boca, entre la quijada, la lengua, los huesos, y hubo riesgo de que explotara. Por fortuna se lo sacaron. Ella todavía está padeciendo las secuelas de esta lesión, porque pues aunque no murió, le arrancaron parte de su vida, le cercenaron la vida de ella y de su familia, y creo que es una historia heroica, como muchas que también vienen en mi libro, y por eso le puse ese título, ¿no?, en homenaje a Carla. Pues maestro Javier, agradezco bastante que nos haya recibido la llamada. Es un verdadero privilegio contar con su amistad y que vea también para todos aquellos que ejercemos el periodismo y actuar con valentía como usted lo está haciendo. Deseamos el mayor de los éxitos en su último libro, Narcoperiodismo, y espero pronto nos comuniquemos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes, es un honor para mí. Un abrazo para todos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Pues agradecer la presencia que tuvieron aquí con el programa. Damos un fuerte abrazo solidario a toda la familia Valdés Cárdenas por la pérdida irreparable de nuestro compañero Javier. El periodismo tendrá que seguir, porque vuelvo a repetir, nos reproduciremos y siempre la verdad será por delante. Ningún gobierno, ningún politiquillo nos amedrenta. Gracias por habernos acompañado. Me hicieron llamadas de look que traigo, pues en realidad ahí la persona que me corta el pelo pues es en Estética Pasión. Muchas gracias, porque pues ya es mi estilista favorita y pues va de agrapa a los cortes, porque dice que me ve y me quiere ver guapo en las cámaras. Muchas gracias también allá en México a nuestro amigo Jesús Zelaya en www.radioyus.com, y ahora que estoy participando también en mi columna y videos de mis comentarios comentarios en Marea Política. Muchas gracias, maestro Alfredo, por habernos incluido en este tan importante portal de noticias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por seguir constante aquí a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. A nuestra producción, ahora estuvo Atsiri, no sé quién apoyaría a Atsiri, Huicho apoyó a Atsiri, a nuestro tocayo Víctor en las cámaras, en los teléfonos estuvo la guapa, hermosa y siempre atenta Sarita. Nos vemos el próximo jueves. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto.